Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté mirando este video. El día de hoy vamos a hablar por qué mi hijo o mi hija no recibe servicios por el centro regional. Una pregunta que se hacen muchos padres, el por qué la diferencia de otras compañeras que se sabe que sus hijos reciben mucho más servicios que sus hijos. ¿Cuál es la razón y por qué? Analicemos un poquito más y vamos a entrar en detalles muy específicos. Quizás sea una de las razones por las que su hijo o su hija no está recibiendo servicios por el centro regional. Mi nombre es Cecilia Ortiz y somos del grupo Padres Unidos por el Autismo, mejor conocido como PUPA, y nació y creció en la ciudad de Long Beach, pero ahora estamos por las redes sociales como Cecilia Ortiz en YouTube y Cecilia Ortiz en Facebook. Sé que se los he dicho mucho, pero estamos teniendo muchos problemas con Facebook para cambiar el nombre a Padres Unidos por el Autismo, pero espero que pronto esto sea permitido. Vamos empezando cómo empezamos a obtener o cómo nuestros hijos o nuestro hijo empieza a tener servicios por parte del centro regional. Y quizás puedan decir, Cecilia, eso ya lo sé, ya lo sabemos, pero vamos a hablar siempre y vamos a regresar las veces que sea necesario para que todos los padres nuevos o los que no tenían esta información o están empezando a enrolarse con los servicios de centro regional, pues entiendan un poquito más. Y no soy abogada, pero es basado a mi experiencia, a muchos entrenamientos que he tenido, es por lo que yo les quiero compartir como una madre que tiene un hijo con necesidades especiales, y sé muy bien por lo que ustedes están pasando cuando hay una frustración, una impotencia de cómo obtener los servicios para su hijo. ¿Por qué? El primer paso es que sea parte o cliente de un centro regional. Centro regional es una organización no lucrativa que tiene un contrato con DDS, el Departamento de Desarrollo de Servicios del Estado de California, que es quien rige a los 21 centros regionales que existen en el estado de California. Si usted nos está mirando en otro estado, no sé muy bien, para serle honesta, cómo funciona cada estado, así es de que voy a hablar en específico en el estado de California, que es donde yo radico. El estado de California tiene 21 centros regionales y estos en ende brindan servicios dependiendo en el área que vive su hijo. Entonces es muy importante que si usted tiene una preocupación del desarrollo de su hijo, nada pierde con buscar un centro regional en el área en el que usted viva. Hoy por hoy, casi se puede decir que un 99.99% las personas traen un celular inteligente. Antes se decía, pues no saben usar una computadora. Hoy por hoy pueden usar su celular para buscar centro regional en el área. Cuando esto sucede, usted tiene que llamar y hacer una cita para que le hagan un diagnóstico a su hijo. Entonces, de ahí empieza un proceso muy largo, y este será otro tema que vamos a entrar en detalle, cómo empieza el proceso para ser cliente de centro regional. Voy a hablar un poquito generalizado en todo, pero quiero hacer varios puntos para que los padres nuevos también entiendan y comprendan a lo que me refiero. Para que entiendan un poquito más a detalle. Cuando inician, pues en cuanto inician, ellos tienen un presupuesto. ¿Por qué? Porque para muchas de las reuniones necesitamos, por ejemplo, las personas que no dominamos el inglés, pues necesitamos intérprete.
Entonces, de ahí empieza el presupuesto automáticamente. Centro regional tiene fondos para determinar cómo puede tomar ese dinero, porque el padre necesita un intérprete y este es el derecho que tiene el padre. Muchas veces dicen, pues yo no hablo inglés, ¿cómo me voy a entender con un centro regional? La ley dice que usted tiene derecho a un intérprete y todos los centros regionales le van a brindar un intérprete, al menos en el idioma español. Sé que hoy por hoy muchos centros regionales brindan interpretación en diferentes idiomas, pero vamos a hablar en el idioma español. Así es de que ahí inicia un presupuesto. ¿Cómo podemos saber cuánto presupuesto tiene una vez que nuestro hijo o nuestra hija ya es cliente de centro regional? O sea, ya se hizo la evaluación, se aprobó que ahora ya es parte de un centro regional, que es elegible para ser parte de un centro regional. Recordemos que hay categorías para que nuestros hijos puedan ser clientes de centro regional. No todos los niños, y vamos a hablar en específico, muchos niños que solamente tienen un diagnóstico de salud mental no califican para centro regional. Hay unas categorías y ya hemos hablado, y este será otro tema. ¿Cuáles son las categorías para que califican para centro regional? Una de ellas, sabemos, es autismo, epilepsia, síndrome de Down, parálisis cerebral. Voy a hacer un énfasis en unos diagnósticos solamente, y esto es porque reciben la terapia del lenguaje ocupacional, de comportamiento. Ahí parece que los padres no sabemos que desde una vez que inician nuestros hijos ser clientes de centro regional, empiezan a tener y crear un presupuesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el padre? Ok, es preguntarle al coordinador de servicios. Y aquí viene un tema muy importante. Cuando le asignan un coordinador de servicios, el coordinador de servicios no siempre es tan productivo y tan eficiente como esperamos los padres. Y cuando somos nuevos, pensamos y creemos que el coordinador es, oh my God, es lo mejor que le pudo asignar a nuestro hijo, y muchas veces no es el caso. No quiero decir que es el 100% o que todo, no estoy generalizando. Hay algunos que sí son muy buenos coordinadores de servicios y otros son pésimos al máximo. Pero aquí hay de todo. ¿Qué pasa? Pasa que si el coordinador de servicios no es muy bueno para ofrecerle servicios y mirar las necesidades, porque esto es lo que el coordinador de servicios es, el primer contacto que tiene el padre y es con el que se va a estar reuniendo, y es el primer contacto que tiene que empezar uno a enrolarse con ellos, a dejarles saber todas las necesidades que tiene nuestro hijo. Por eso es bien importantísimo. No se guíe por... Yo sé que es una persona sumamente inteligente y que todo lo guarda en su cerebro, pero déjeme de compartir con usted que con un niño con necesidades especiales, uno aprende de verdad que tiene que aprender a ser disciplinado. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Empezar a tomar un cuaderno y empezar a escribir muchas necesidades que pasan en el día, accidentes que pasan en el día, crisis que tienen nuestros hijos durante los días. Tener un calendario. ¿Por qué? Porque pasa y sucede bastante que viene el coordinador de servicios. La primera vez nos agarran medios fuera de onda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el coordinador de servicios dice, bueno, pues empieza a indagar a la familia. ¿Por qué? Es un poquito que me molesta, ¿por qué no decirlo? El coordinador de servicios, cuando empezamos nos agarran, pero de veras que nos agarran de bajada a muchos. Quizás a usted no. Qué bueno que a usted no le pasó. Porque aquí hay de todo, ¿verdad? Hay gente que, verdad, muy inteligente y que perfectamente pues nunca le pasó lo que nos pasó a algunas. Pero voy a hablar por las que nos pasaron. Ok,
Pasa que al principio nos agarran un poquito porque no estamos enrolados con el sistema, no tenemos mucho entrenamientos, no tenemos mucho conocimiento, cómo funciona la ley Lenterman, qué servicios podemos solicitar basado a la necesidad de nuestra familia y de la discapacidad que tiene nuestro hijo. Entonces, como el coordinador de servicios no es nada productivo y no es nada eficiente, solamente se dedica a indagar la vida personal que lleva la familia y el que hace el individuo, que toma, que si duerme, y que estamos hablando que si toma medicamento, que si, si come, si tiene terapia ocupacional, que si tiene servicios en la escuela, que si el padre ayuda, que si tiene hermanos y que si los hermanos aportan tiempo para ayudar, en este caso si ya son un poco grandes, que si la familia vive aquí cercana, ellos se aseguran de empezar a indagar y sucede bastante. Ellos empiezan por esto en lugar de buscar las necesidades y los servicios que requieren el cliente. Es curioso y molesto que muchos de los coordinadores de servicios empiezan a obtener esta información familiar porque en un futuro la van a necesitar para contraatacarnos. Esto sucede bastante. Entonces, uno como está medio inocente y no sabe mucho, pues uno sí empieza, pues uno es honesto y uno empieza, no, pues sí, pues mire, mi amiga me ayuda, mi vecina me ayuda, pues aquí está su hermano, de vez en cuando me ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando viene cada año, pues muchos padres dicen, pues el centro regional en realidad no me ayuda para nada. Entonces, ¿para qué lo quiero? Esto es una opinión personal. Usted a final de cuentas decide qué es lo que quiere para su hijo, para su hija. Muchos padres dicen, para mí no me sirve nada centro regional. Yo no tengo nada que pedirle a centro regional. Pues si tiene el dinero para pagar por todo, muchas felicidades y qué bendecida y qué suerte tiene su hijo, ¿verdad? O su hija, de que usted tenga el suficiente dinero para pagar por todo. Pero no todos tenemos eso. Entonces, nosotros tenemos que tener una lista. Nosotros tenemos que tener una lista. ¿Cuáles son las necesidades de nuestro hijo? Ok, necesita terapia de lenguaje. Nada pierde con documentar solicitando terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque sucede que el centro regional pide una copia de la IP y ahí mira, ok, su hijo o su hija recibe terapia de lenguaje, no podemos doblar el servicio y primeramente es lo genérico, sí, pero en la escuela lo están ayudando a la comunicación que le afecta la educación. Pero hay muchas cosas de comunicación que él le están afectando para ser parte de la comunidad, de integrarse a la comunidad, de desarrollarse dentro de la comunidad y de su propio hogar. Recordemos que el centro regional es de la puerta de la escuela para afuera. La educación es de la puerta de la escuela para adentro. Entonces tenemos que deber ser muy, muy, muy cuidadosos. ¿Cómo le dejamos saber la información al coordinador de servicios? ¿Por qué? Porque es verdad, no podemos dobletear servicios, pero también tenemos que utilizar primero lo genérico. Hoy por hoy, Centro Regional, antes de proveer el servicio de terapia de lenguaje, tenemos que usar todos los recursos genéricos. Pero también podemos dejarles saber, por ejemplo, mi hijo iba a la Universidad de Long Beach a la terapia de lenguaje. Iba también a Tichenor, ahí en la ciudad de Long Beach. Iba a UCLA en Los Ángeles porque brindaban terapias de lenguajes de bajo costo o gratis para mi hijo. Entonces, yo utilizaba todo lo genérico que se pudiera para la terapia de lenguaje para que le ayudara en la comunidad. No académico. Eso es algo que tenemos que entender los padres. Por eso muchas veces también
las mismas aseguranzas o centros regionales niegan la terapia del lenguaje porque tenemos que saber cómo pedir sin dobletear servicios. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay una lista de espera muy larga en Ticno, ¿ok? Tenemos que dejarle, oye, nos pueden proveer una carta para que Centro Regional provea la terapia del lenguaje porque lo genérico está muy saturado y hay una lista de espera hasta de 1 año, 2 años. También cuando los refieren, por ejemplo, cuando mi hijo llegó a ir a la terapia en verano, ahí en el hospital Long Beach Memorial, hubo una lista una vez de 1 año en espera. Entonces, yo le pregunté al centro regional que necesitábamos que centro regional proveyera terapia de lenguaje. Tuve que demostrarle que ya había utilizado lo genérico y que no era apropiado. ¿Por qué? Porque la terapia la necesita ahora, no para en 2, 3 años, cuando haya cupo, sino en este momento, y que lo genérico no está disponible porque hay una lista de espera muy larga. Entonces, Centro Regional puede proveer los servicios en lo que lo genérico está disponible. Entonces, poco a poco los padres, yo sé que no es nada fácil para muchos, porque dicen, oh Cecilia, qué flojera, mira qué tedioso, que ir a pedir servicios aquí, que pedir la carta de negación, que demostrarla al Centro Regional, que hacer una IP, que hasta ir a apelación. Nada, yo en ningún momento dije que era fácil, ¿verdad? No es fácil. Muchos padres sí creen, como uno a veces comenta entre grupo, oh sí, mi niño recibe terapias de lenguaje por centro regional, oh mi hijo recibe terapias de ocupacional del centro regional, y dicen, ¿por qué mi hijo no? No fue así de fácil muchas veces, quizás para unos sí, pero no siempre es para todos. Hay un proceso, hay que demostrar las cartas de negaciones de lo genérico, pero poco a poco, de verdad le puedo decir, puede ir creciendo el presupuesto de su hijo de una de otra manera. Sí se puede. Claro, es muy tedioso, sí es tedioso, pero una vez que se va obteniendo servicios y aumentando su presupuesto, poco a poco se va logrando un presupuesto un poco más alto. Que para si usted también tiene planes de transicionar o que su hijo transicione al programa de autodeterminación, le puedo decir que le puedo decir muy, muy bueno. De verdad le puedo decir muy bueno. Yo no es que quiera decirlo, lo sé todo, no. Lo que yo hago es compartirle para que mire usted que sí se puede. Yo soy una persona, una mamá igual que usted, nada más ni nada menos, más que una mamá así de simple que tiene un niño con necesidades especiales y que he luchado mucho porque mi hijo obtenga los servicios. Pero no crea que ha sido nomás así de fácil que yo le llamo al coordinador, o sabes qué, mira, necesitamos un asistente personal, o que necesito un advocate, o que no me funciona el advocate, necesitamos un abogado, o mira que necesitamos que lo mire una terapista de lenguaje. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en la pandemia y necesitamos, o sea, no es que nomás le llamo y me dicen que sí a todo, no. Tengo que demostrarle por qué estamos solicitando ese servicio y que también ha cambiado las necesidades de mi hijo, que han cambiado las necesidades y el estilo de vida de él ha cambiado y necesitamos servicios. Entonces, no es fácil, pero sí se puede. El presupuesto, por ejemplo, para transicionar, y lo estoy hablando un poco generalizado casi de todo, pero lo que quiero llegar al punto es que sí se puede aumentar el presupuesto y sí pueden obtener servicios. Algo que yo escucho muchísimo a veces estando en conferencias o estando en reuniones ahora por Zoom, escucho mucho los padres que dicen, mi hijo no recibe nada, mi hijo le negaron. Un ejemplo, por ejemplo,
Yo he puesto quejas 4731 al Centro Regional Irland. ¿Y sabe qué? Se les ha dado últimamente la regalada gana de no contestarme. ¿Qué hice? Siguiente paso. Le mandé mi 4731 en el plazo que determina. Se lo mandé a la directora Nancy, al DDS. ¿Por qué? Porque tenemos que documentar que los centros regionales están fallando, que están teniendo malos servicios para nuestros hijos. Pero si los padres no hacemos el proceso que se requiere, es por eso que no funcionan las cosas como deben de funcionar. Muchas veces también nos preguntamos muchísimo, ¿cómo saber qué servicios tiene centro regional? A veces, la semana pasada yo les dije varios recursos que tiene centro regional, una guía. Pero eso no quiere decir que solamente pueden proveer eso. Es demostrarle al centro regional la necesidad que hay en el individuo y dejarle saber, esta es su necesidad, necesitamos este servicio, necesitamos que ustedes compren este servicio. Pero solamente con la abogacía del padre podrán lograr el presupuesto, podrán lograr servicios para su hijo. Yo sé que muchas veces es cansado, es mucho estrés, mucho trabajo, pero yo les dejo saber a los padres, si usted se cansa, ¿qué esperamos que otra gente, cuando usted no esté, luche por los servicios y sueños y metas y esperanzas que tienen su hijo o su hija? No es nada fácil, no es nada fácil, no hemos dicho que es fácil, pero sí se puede. Tenemos una guía, un manual de derechos bajo la ley Lenterman, que es este. De verdad, si no lo tienen físico, puede entrar al internet, puede entrar al website y mirar. Hay muchas maneras de cómo saber y cómo solicitar los servicios para nuestros hijos. Cómo apelarlos. Tiene que apelarlos. Yo escucho mucho los padres que dicen, Cecilia, es que a mi hijo, a mi hija nunca le han dado nada. ¿Y ha seguido el proceso? Cuando el coordinador de servicios le niega, ¿qué es el siguiente paso? Mandarle, solicitar una carta de acción, una carta que le especifique, y voy a entrar en detalle porque yo sé que no todos lo sabemos. Una carta de acción. ¿Qué es una carta de acción? Una carta de acción quiere decir que le va a explicar y especificar por qué y quién le negó ese servicio. Por ejemplo, usted solicita terapia de lenguaje y la coordinadora del servicio le dice, oh no, centro regional no puede proveer eso porque usted necesita buscar primero lo genérico. Ok, usted ya le explicó, le mostró una carta, le dejó saber, le dio una copia de la carta de negación del servicio genérico que fue negado, y ella aún así, el coordinador de servicio le dice, no se le va a poder proveer porque el centro regional no provee terapia de lenguaje. ¿Qué es lo que el padre tiene que hacer? Decirle, ok, dámelo por escrito, quiero una carta de acción y los derechos porque voy a apelarlo. Cada cosa que le niegue centro regional debe de tener una apelación. ¿Cómo va a hacer un cambio si no hace una apelación? ¿Cómo quiere cambiar las cosas si no hace una apelación? Es por eso que ustedes mismos a veces se frustran. ¿Por qué? Porque no hacen los procesos que se requieren. Y esto, de verdad, a veces, sí, por ejemplo, no es que a veces ganemos el 100%. Yo a veces no he ganado el 100%, pero sí he ganado un 80%. Y eso es más que nada. Si me gano hasta el 50%, gané más de lo que me habían negado. ¿Por qué? Porque habían dicho que no. Y si le proveyeron a mi hijo 50%, es más que nada. Entonces, eso es algo que yo aprendí durante muchos años, que no siempre podemos ganar el 100% y también tenemos que ser flexibles. ¿Por qué? Porque a veces se vuelve tan personalizado, tanto el padre como el coordinador, como centro regional, y se vuelve de plano una richa, y se lo puedo decir, es algo que yo miré muy de cerca con Centro Regional Harbor.
Y voy a decir nombres porque no tengo por qué ocultarlos. Yo miraba con muchos padres, por ejemplo, la directora Antoné Pérez, miraba a la Trina, la que se encargaba de las audiencias. Yo miraba cómo ellos a veces se volvían los casos tan personalizados con los padres. Pablo Ibáñez, oh my goodness, se volvían muy, muy personalizados los casos. ¿Por qué? Porque nos conocíamos por años y estábamos involucrados siempre en las mismas reuniones de diferentes grupos en el área de Long Beach, o donde pertenecía Centro Regional Harbor. Entonces nos conocíamos muy bien y se volvía personalizado muchos casos. Entonces tenemos que quebrar eso. ¿Por qué? Porque aquí en medio está nuestro hijo y lo más importante es nuestro hijo. Yo lo que aprendí con un director de Centro Regional Harbor que me dijo: señora Cecilia, mire, vamos a llegar a un acuerdo, puede ser flexible en esta situación, porque tuvimos una riña muy grande con la coordinadora de servicios, la quité y después no podíamos trabajar de verdad, era una cosa tremenda. Entonces el director me dijo: Cecilia, mire, señora, podemos de verdad enfocarnos en su hijo, porque a final de cuentas, de cierta manera, también usted lo está perjudicando. ¿Por qué? Porque no es flexible. Yo entiendo que hay problemas, pero él no deja de ser cliente del Centro Regional y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con él. Tenemos un compromiso con su hijo, pero necesitamos que usted, que es el padre, necesitamos que también trabaje con nosotros y sea flexible. Y yo sé que no es que, ay, tenemos que hacer lo que ellos quieran. Ustedes me conocen y me han conocido por muchos años, que soy muy, 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 muy directa. Y soy muy de plano, puedo decir. Cuando es no, es no. Y cuando puedo ser flexible, soy flexible. Porque no me gusta tampoco que me estén viendo la cara y tampoco me gusta que traten de de quererme ver que soy ignorante. Entonces, hay veces que sí, de plano soy muy, muy rígida en decir no, cuando ya de plano sé que es no. Pero sí he sido y he aprendido a ser flexible, y eso ha logrado muchos servicios para mi hijo, tanto en Centro Regional Harbor, en Irland. De verdad, tenemos muchas diferencias hoy por hoy con Irland en la autodeterminación, y tuvimos muchos roces con su supervisora y con el director y con esta que puse una 4731, y por qué no decirlo, pedí la destitución de la nueva coordinadora de servicios, porque fue una persona tan mal educada, tan prepotente, tan grosera, de verdad, que yo le he mandado una carta a la directora de Centro Regional Irland que la corran, que la destituyan de ahí, porque personas como ellas no pueden estar trabajando en un centro regional. Y como ellos están justificando el comportamiento inapropiado de la persona, entonces mandé mi queja a DDS. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho de esto con Nancy, la directora de DDS, que el personal no está capacitado ni tiene la educación para dirigirse a los padres. Entonces, aquí está una prueba. Recordarán muchos, yo les dejaba saber que el coordinador de servicios de mi hijo de Irland, cuando hice la transición de Long Beach a Riverside, el coordinador, qué decir, era así, pilas, era una persona activa. No quiero decir que no tuvimos diferencias, tuvimos unas diferencias, pero eso no quiere decir que no llegábamos a un acuerdo. Siempre llegamos a un acuerdo, y hasta el día de hoy no he tenido que ir a ni una sola audiencia. Ya voy para 3 años aquí en el condado de Riverside y no he tenido que ir a ninguna sola audiencia. ¿Por qué? Porque llegamos a un acuerdo con Centro Regional antes de ir a una audiencia. Algo que con Centro Regional Harbor parecía cada servicio, de verdad, cada servicio tenía que ir a una audiencia, porque negaban todo. Todo lo negaban. Entonces yo entiendo que hay centros regionales y hay personales en centro regional que no ayudan a nada a los padres, y es cansado. Pero lo que le puedo decir, que lo que me ha ayudado para que mi hijo obtenga los servicios, es
que cuando el coordinador de servicios, el supervisor, el director dice no, tengo que ir a que un juez me lo diga. Y aún así, espero al año. ¿Por qué? Porque en la decisión del juez mandan decir y le explican qué necesitó para que ese servicio fuera proveído. Y de ahí aprenden, por eso les digo, es un aprender en todo esto. Cuantas más veces le niegue y usted vaya a audiencias, le puedo garantizar que va a aprender mucho más habilidades de cómo abogar por su hijo o su hija. ¿Por qué? Porque el juez, cuando manda la decisión, ahí muy específico, dice por qué negó el servicio. Entonces, si usted sabe que esta necesidad sigue existiendo en su casa, en su hijo, en su hija, hay que prepararnos para qué, para solicitar el servicio. Centro regional pareciera que está para negar los servicios, pero los padres podemos hacer un cambio demostrando que esta necesidad existe. Si va a ser transicionar para autodeterminación, tiene que solicitar el presupuesto de su hijo. Si usted dice, oh, el presupuesto es muy bajo, también hay que abogar por esto, hay que dejarle saber, o sea, quiero transicionar y no tengo ni para pagarle al FMS, no tengo para pagar el facilitador que no sabemos si se va a pagar o no se va a pagar, como lo que tuvieron los que fueron seleccionados en la lotería, que se otorgaron los 2,500 para los padres, para el cliente, para poder pagar al facilitador independiente. Entonces, sí podemos, pero necesitamos trabajar muy, muy duro. Yo sé que dicen, oh, ya para qué, mi hijo está grande. Le quiero decir que entre más grande es más las necesidades que tenemos que luchar por servicios por ellos. ¿Por qué? Porque ya no está la escuela, entonces necesita muchos servicios y ¿sabe qué? Hay mucho más servicios cuando nuestros hijos terminan la escuela que cuando está en la escuela. Yo escucho bastante, de verdad, escucho mucho que dicen, mi hijo no tiene ni un servicio y les digo, ¿todavía va a la escuela? No. Entonces, ¿cómo es que no tiene ni un servicio? No, el muchacho no quiso ir a ningún lugar comunitario, no quiso crear su propia pequeña o mini o grande empresa, porque se puede tener una empresa pequeña en lo que ellos sepan hacer. Quizás es un cocinero, es cualquier cosa que él sea su fuerte. Por ejemplo, mi hijo le gusta mucho dibujar y estamos trabajando para que él tenga su mini empresa también en lo que es diseños gráficos. Hay muchas cosas hoy por hoy que pueden trabajar con ellos con la autodeterminación, es crear un presupuesto y también puede crecer el presupuesto porque si su hijo ya salió de la escuela, ahora no tiene recurso genérico de la escuela y puede empezar a trabajar con centro regional. Yo sé que hay muchos programas después de escuela, pero si no son lo que puede ayudar en metas, sueños y esperanzas de sus hijos, necesita trabajar, necesita luchar por esos servicios. ¿Para qué? Para que tenga un presupuesto. Y de verdad le puedo decir, hoy por hoy que tengo el PCP de mi hijo y tenemos la certificación del plan de gastos de mi hijo, es como una tranquilidad tan grande que tengo, a pesar de que créame que hasta con el FMS me ha dado un dolor de cabeza y voy a hablar más adelante también del FMS que tiene mi hijo. No es la gran maravilla, pero estamos trabajando y hay diferencias que estamos teniendo, pero estamos trabajando. ¿Por qué? Por el bien de mi hijo, porque es enfocado en él, es porque de verdad, en estas alturas, con este presupuesto que se obtuvo para mi hijo y que se logró de verdad un muy buen presupuesto en el aumento, en el presupuesto que tenemos, yo estoy muy, muy, muy contenta. ¿Por qué? Porque sé que mi hijo va a poder lograr muchas metas, sueños y esperanzas en la comunidad. Y como lo hablamos, centros regionales están monopolizados con vendedores. Hoy por hoy hay muchísimas maneras de cómo podemos utilizar el presupuesto de nuestros hijos. Obviamente que tenemos que tener este presupuesto basado a lo tradicional,
pero sí se puede. Ojalá los pueda motivar de que luchen y aboguen y vayan a audiencias y tenga que pedir cartas a quien tenga que pedir. El otro día recibí una llamada, solamente ya para cerrar, de una persona que me dijo: Cecilia, fíjese que necesito que a mi niño le provean servicios de terapia de lenguaje y me dijeron que el centro regional le puede ayudar. Y yo, pues indagando, ¿verdad? Le pregunté ¿y qué le dice su coordinador de servicio? ¿Le negaron o qué? No, todavía no es cliente del centro regional. Entonces hay que regresar para atrás. De verdad, mucha información que le proveía al padre. ¿Por qué? Porque necesita primeramente que su hijo sea parte del centro regional. Luego viene que tiene que solicitar medical o una plan de aseguranza. ¿Por qué? Porque así no pierde tiempo. Entonces, muchas veces les damos la información a los padres inapropiada y los padres se pierden en el inter, pero es nomás ir guiándolos. Y si no vemos la información, yo creo que es mejor referirlos con otra persona que quizás sepamos, sabe que llame a fulana, sutana. Por ejemplo, yo recomiendo mucho cuando son casos que de verdad no puedo orientarlos, les digo, ¿sabe qué? De verdad, yo creo que mejor debería de consultar a Disability Right, debería de consultar al State Consul, debería consultar a un abogado, porque es un caso muy delicado y pues en eso sí, yo creo que yo no puedo darle ninguna opinión, porque es un caso muy delicado. Entonces, de verdad, sí se puede aumentar el presupuesto de nuestros hijos y hay muchísimos servicios que de verdad usted tome una nota y mire qué necesita, las necesidades que tiene su hijo y mire cómo pueden obtener los servicios de una o de otra manera. Si lo genérico no existe, hay que buscar como centro estas cartas para que Centro Regional provea esas terapias, esos servicios o comprar ciertos servicios. Por ejemplo, y voy a terminar ya porque ya es muchísimo de información. Un ejemplo, el plan médico de mi hijo le negó le negó unos medicamentos que necesita y ahorita voy a apelarle al grupo médico, ni siquiera el plan médico, sino que el grupo médico fue quien determinó que no lo iba a proveer. Entonces yo le mostré esta carta a Centro Regional, ¿sabes qué? Le ha negado esto a mi hijo, necesito que Centro Regional me autorice para que yo pueda tomar del presupuesto a hacer acomodos del plan de gastos porque necesitamos, esto es emergencia, lo necesitamos ya. Solamente por en lo que yo apelo el caso de mi hijo, porque aquí está la carta, voy a apelarlo a el grupo médico. ¿Por qué? Porque es algo que mi hijo necesita y quizás va a necesitar de por vida. Entonces necesito que alguien me asegure que alguien le va a cubrir esto de por vida, sea centro regional o sea su grupo médico, pero necesito moverme. Entonces hemos trabajado muy bien con centro regional, de verdad, de verdad yo le puedo decir, es una tranquilidad muy grande tener un recurso. Yo por eso les digo, cuando los padres dicen no quiero ya nada de centro regional, yo aprendí mucho de mi abuelita que decía: mija, vale más decir qué haremos y no qué haré. Entonces, de verdad, yo eso nunca jamás se me ha olvidado y yo lo tengo muy en cuenta. Es verdad, es mejor decir qué hacemos y no qué haré. Es mejor poder apelar, tener a cómo apelar, a quedarnos ahí. ¿Por qué? Porque no vamos a estar ahí toda la vida, pero sí podemos dejar las cosas un poquito más cómodas y más flexibles para todos los servicios y necesidades que tienen nuestros hijos y que a veces es muy difícil para ellos abogar por ellos mismos. Me despido, ojalá me pudiera haber dado a entender. Si tiene preguntas, déjeme sus comentarios. Si tiene sugerencias, me puede mandar un mensaje por correo electrónico. Padres Unidos por el Autismo 08@yahoo.com. Estamos ahí, puede mandarnos cualquier tema que quiera, alguna pregunta. Si no le contesto inmediatamente, de verdad los checo en cuanto tengo tiempo y sí le contesto. Discúlpeme si no le contesto de inmediato, pero
también, igual que usted, mi hijo tiene terapias y tiene muchas cosas, y esto pues ahorita es ojalá lo único que puedo hacer es compartirles información y ojalá les ayude. Mi nombre es Cecilia Ortiz y somos del grupo Padres Unidos por el Autismo, mejor conocido como PUPA. Cuídese mucho y luche por los derechos que tiene su hijo y su hija. Hasta luego.